Hola, ¿cómo estás? Pues aquí continuamos en concreto contigo, presentándote en esta sección, grandiosa sección de vida y obra, con grandes líderes, íconos de los diferentes sectores de los real estate, de la construcción, de la infraestructura, de todo lo que se construye en México. Hoy platicamos con el ingeniero Luis Gutiérrez. Él fue durante 30 años, logró ser el director ejecutivo de una importante líder fibra de Prologis, ¿no? Desde 2014 asumió esta dirección, logró, bueno, grandes resultados, una fibra importante a nivel mundial, ¿sí? De México para el mundo. Y bueno, pues con una trayectoria que pues lo conocemos desde Fondo Opción, ¿no? Hace 30 años. Em, ¿Cómo llegó a este liderazgo? Bueno, pues su destino va atado a la fibra, al gran éxito de la fibra, al gran éxito de Luis Gutiérrez y nos dice y nos manda un mensaje de cómo lograr este liderazgo con un gran enfoque siempre que tiene que ir más allá de los dineros. Vamos a ver esta entrevista. Hago la introducción después bueno, aquí nada más quiero presentar a un gran líder de la industria. Todo el panorama industrial lo domina, pero esto no se hizo de un día para otro. Tenemos aquí a Luis Gutiérrez, el ingeniero Luis Gutiérrez, que se ha hecho paso a paso y que ahora se convierte pues en un gran aleccionador, ¿no? Un gran liderazgo el que puedes dejar, no solo con tu familia, sino en general para la familia industrial. Y nosotros queremos saber, Luis, pues, ¿cómo fue tu aprendizaje? ¿No? Que nos platiques en unos minutos cómo es que llega Luis Gutiérrez ahora a una plenitud, ¿no? Después de estar en posiciones estratégicas con empresas muy grandes, relevantes, ¿no? Desde que te conozco, que llevan a ser 3 décadas, bueno, has hecho una brillante trayectoria. Yo quiero preguntarte, ¿qué fue tu motor? ¿Cuál fue tu motor, ¿no? Para llegar a donde estás. Pues muchas gracias, Mariel. Pues sí, mira, yo empecé mi carrera en el 88, después de haber terminado una maestría en administración de empresas que estudié ahí en el IPADE. Esa la terminé en el 84 y luego incursioné en una empresa de consultoría, y uno de los proyectos en esa empresa de consultoría era precisamente un proyecto inmobiliario, que era un gran parque industrial en la frontera, ¿no? Entre Ciudad Juárez y Nuevo México. Ahí se llamaba Santa Teresa ese proyecto, y esa fue ahora sí que mi entrada al mundo inmobiliario industrial, ¿no? 1988, ya tiene muchísimos años. En aquella época se vendía la deuda de México a descuento, y entonces el gobierno tenía un programa donde si tú comprabas esa deuda a descuento, el gobierno te la daba a 100 centavos si esos dineros se invertían en proyectos productivos, ¿no? Y entonces esa fue un poco mi entrada. Y bueno, yo te diría, el inicio es fundamental, ¿no? Porque vaya, el inicio pues fue primero estar cerca de gente que tiene visión, que tiene liderazgo, y estar ahora sí que aprendiendo de ellos, ¿no? Y también un poco, yo te diría, ser muy inquieto, ¿no? Sobre todo unir, como dicen los gringos, connect the dots, ¿no? Y te digo, para mí era connect the dots, era pues simplemente viajar y ver qué es lo que estaba sucediendo en otros lados, qué es lo que estaba desarrollando en la parte financiera, pues ver lo que se estaba haciendo allá, cosas que no estaban pasando acá. Y entonces esa combinación de cosas, pues, al principio, que los principios son muy importantes porque puedes fracasar fácilmente,
Entonces, pues, tuve mucha suerte por escoger a un grupo de personas que fueron muy exitosas y que fueron muy importantes al inicio, ¿no? Yo me uní en un grupo que se llamaba Fondo Opción, que era una CINCA en el 88, que estaba liderada por Antonio Gutiérrez Cortina y 10 empresarios, y al final del día yo era el director de desarrollo, y me convertí pues porque yo le estaba haciendo servicios inmobiliarios en mi consultora a Antonio. Entonces, pues así pues me encadené con ese grupo, que era un grupo muy exitoso, y ese proyecto pues encadenó primero en Fondo Opción, luego de ahí salimos públicos. Fondo Opción no salió muy bien, entonces fundamos Geacción. Geacción luego se fue pública, fue la primera empresa inmobiliaria de ser pública en la Bolsa Mexicana de Valores. Entramos en centros comerciales, luego entramos en edificios de oficinas. Conectando los dots que yo te decía, pues trajimos financiamiento, porque en esa época era muy difícil quedarse con los proyectos, porque no había, ahí la idea era no venderlos, sino más bien quedarte de dueño y administrarlos, ¿no? En esa época pues no había, las propiedades normalmente se vendían. Entonces, bueno, pues así trajimos dinero, primero créditos de G-Capital, y luego trajimos fondos. Entonces, las primeras hipotecas inmobiliarias pues fueron del grupo, y entonces fuimos pioneros en muchas cosas. La primera empresa de estacionamientos, porque como hacíamos edificios de oficinas, pues nosotros necesitábamos a alguien que las operaba, no había nadie eficiente. Se convirtió en Central de Estacionamientos, que fue la empresa más grande de México de estacionamientos. Luego la pandemia se acabó con la empresa, pero bueno, llegó a ser la empresa más grande de estacionamientos, ¿no? Entonces trajimos dinero privado, primero los primeros fondos de pensiones americanos, con esta idea de quedarnos con los proyectos en el largo plazo, ¿no? Yo te diría que siempre se nos acababa el dinero y buscábamos cosas, ¿no? Y buscábamos socios y tal, y en cada transición siempre hubo un riesgo de ya no seguirle, ¿no? En el 94 se vino esta gran crisis financiera, y en el 97 salimos públicos, y casi sin el dinero de la colocación pues no hubiéramos podido sobrevivir, ¿no? En fin, entonces ahí conectamos un fondo que se llama Peabody, que fue de los primeros fondos que invirtieron en México, pedían unos rendimientos altísimos, y bueno, eso finalmente les dimos muy buenos resultados. La coyuntura de la devaluación del peso del 94 fue muy importante, ¿no? Porque hizo que la mano de obra mexicana se hiciera muy barata en términos de dólares. Entonces ahí empieza, digamos, el boom maquilador, ¿no? Cuando las empresas extranjeras, y empieza el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que en el 94, y entonces nosotros, después de hacer vivienda, después de hacer centros comerciales, añadimos otro, que fue precisamente el industrial, pero se da por esa coyuntura. Entonces traemos a fondos extranjeros que están interesados en invertir en el sector industrial, y bueno, pues ahí Geacción se asocia con Peabody primero, hace un fondo de capital privado, y luego se asocia porque AMB es la empresa que se convierte en Prologis, hace una expansión internacional.
y entonces básicamente Prologis, AMB en ese momento se asocia con nosotros. Empezamos a desarrollar, traemos dineros de fondos extranjeros y bueno, pues, todo eso termina porque en el 2004 nosotros le decimos a Prologis, le decimos a MB, oye, ya no queremos seguir siendo el socio minoritario, ahora queremos invertir más dinero, y eso lo que detona es que de una sociedad nos compran el negocio de acción. Entonces primero lo deslistamos de la Bolsa Mexicana de Valores, que lo habíamos listado en el 97, y después termina con la compra de AMB de G-Acción. Parte de las condiciones de la compra pues fue que nosotros dejáramos todos los otros negocios, estamos haciendo oficinas, centros comerciales, vivienda, y nos dedicáramos a industria. Entonces fue lo que hicimos, y ese pequeño negocio de AMB pues se convirtió ahora pues en una de las plataformas líderes en México, ¿no? Yo me retiré de Prologis en enero del año pasado, y bueno, ahora ha crecido más, pero cuando yo la dejé pues tenía alrededor de 60 millones de pies cuadrados, y sí ya un market cap como de 4 billones de dólares, ¿no? Ahora después se compró Terrafina y se añadieron como 30 millones de pies más y otros 2 billones de dólares más de valor, ¿no? Entonces se ha convertido pues, en una de las plataformas más grandes de México, casi con 6 millones de metros cuadrados, y un esfuerzo que empezó en la casita de Tlacopac en el 1988. Entonces, muchos aprendizajes. Entonces, la primera etapa es muy importante tener el foco, la energía, reunirte con las personas adecuadas, y luego también con los nuevos socios pues tienes que ver que sea gente que tiene visión, porque tú tienes alternativas y puedes decidir si te vas por un camino o por el otro, y no necesariamente el camino del dinero es el más adecuado, sino es el camino que te da más liderazgo, que te da mejor visión, el que al final del día, después de los años, pues termina siendo el mejor camino. Prologis se convierte en la empresa industrial más importante del mundo, y entonces pues todos sus beneficios de alguna manera se transmiten en México, ¿no? Y entonces pues pasé de ser un empresario, vamos a decir, a ser parte del equipo de Prologis, donde ya no era tan dueño, pero sí era dueño, manejando digamos un tema más local, ¿no? Entonces la verdad que estoy muy satisfecho, porque la verdad es que el valor agregado que hemos hecho en estos últimos 35 años ha sido bien importante. ¿Y tu mensaje a las nuevas generaciones para finalizar? Bueno, pues es un poco lo que ya decía, ¿no? Pues no hay que irse con la primera, sino hay que irse con la mejor, y con la que te ofrezca. El dinero es importante, pero no es lo más importante. Lo importante es tu hunch de hacia dónde y ser muy curioso y tratar de innovar lo que uno hace. Realmente un honor y una satisfacción platicar contigo, y un gran resumen de tu parte, ¿no? ¿De cuánto? 35 años. 35 años. De trayectoria. Así es. El privilegio de poder platicar contigo, de verdad te lo agradecemos.
que hayas platicado con nosotros y con nuestro público. Muchas Muchísimas Mariel. gracias, mi No, querido Luis. encantado, ¿eh? Gracias por la oportunidad. Te doy Y bien, pues, ¿qué te pareció? Un gran personaje, ¿verdad? Un gran líder de esta industria que tiene mucho que aportar y un sentido crítico y autocrítico y el gran mensaje para las jóvenes generaciones que tienen que enfocarse y ver algo más que el interés económico en los negocios también. Es algo más que ganar solamente dinero. Es gran enfoque, gran interés, gran compromiso. Así que este es el ejemplo de una vida y de grandes líderes como los que aquí te presentamos en Vida y Obra, en concreto contigo. A mí me da mucho gusto siempre saludarte y presentarte estos ejemplos de los grandes liderazgos de lo que puedes tú lograr ser. Soy Mariel Zúñiga, en nombre de todo el equipo en concreto contigo nos despedimos y bueno, pues mañana nos vemos para ver otro tipo de noticias que nos agradan mucho porque los viernes son de viajar, viajando en concreto. Nos despedimos de esta manera. Pásala muy bien. Muy buena tarde.